Hola y bienvenidos. Hoy calcularemos el volumen de las figuras que veis en pantalla. Para ello, repasaremos el cálculo de volúmenes de prismas, cilindros y conos y también utilizaremos el teorema de Pitágoras. Para calcular el volumen total de la figura que tenéis sombreada en gris, la vamos a descomponer en tres partes diferentes. Una de las partes sería la que estoy pintando de amarillo y observad que esta zona de aquí se corresponde con un prisma de base triangular del estilo al que tenemos dibujado aquí, el que os pongo ahí. Luego esta zona sería un prisma triangular. Observad que la base, que es un triángulo, está colocada aquí. Es como que nosotros hemos cogido el prisma y lo hemos tumbado. Mirad que yo aquí estoy dibujando un prisma triangular que está tumbado. El volumen en prismas es siempre igual al área de la base, que lo tenemos que multiplicar por la altura. Como el prisma está tumbado, la base es este triángulo rectángulo de aquí. Para calcular el área de la base tendremos que aplicar que la base por la altura dividido entre 2 va a ser el área de ese triángulo. Y cuando decimos que tenemos que multiplicarlo por esta altura, nos referimos a la altura total del prisma. El segundo elemento que observamos lo estoy rayando ahora de color verde y se trata de un ortoedro. Lo tenéis aquí dibujado. Y para calcular el volumen del ortoedro, lo que vamos a hacer es calcular el volumen de la base. Mirad que la base, que es esta zona de aquí, esta base es un rectángulo y para calcular el volumen, si llamamos a esto lo llamamos A, que sería el largo, llamo B al ancho y llamo C al alto, pues el volumen en el caso del ortoedro va a ser el producto del área de la base por la altura. De nuevo, la fórmula ya veis que es la misma, es área de la base por la altura. La altura la he llamado C, la altura la he llamado C y el área de la base, como es un rectángulo, va a ser el producto de A por B. Luego tendré que multiplicar A por B por C. Y el tercer elemento, que lo voy a rayar de color rojo, sería esta parte de aquí, que si observáis es medio cilindro. Mirad que no está el cilindro entero. Yo no tengo por aquí el cilindro colocado entero, sino que nos estamos quedando con la mitad del cilindro. Y tenéis el dibujo aquí. De nuevo, ¿cuál es la fórmula del volumen? En el caso del cilindro, el volumen va a ser, de nuevo, el área de la base por la altura del cilindro. La altura va a ser este valor y en este caso la base de un cilindro va a ser una circunferencia. Luego el área de la base la vamos a calcular como pi r al cuadrado. Tendremos que tener cuidado porque cuando hagamos la contribución de volumen a la figura tendremos que dividir este volumen del cilindro entre 2 porque estamos diciendo que aparece cortado. Es muy interesante darse cuenta de que en todas las figuras que hemos utilizado, que son prismas y el cilindro, la fórmula del volumen total es la misma, es el área de la base multiplicada por la altura. Y lo que hay que hacer en cada caso es este área de la base particularizar a cada caso según sea. Por ejemplo, en el primero hemos dicho que tendremos que aplicar la fórmula del triángulo, en el segundo vamos a tener que aplicar la fórmula del rectángulo y en el tercero, como la base es un círculo, voy a tener que utilizar la fórmula del área de un círculo. Para poder calcular el volumen total de la figura que tenemos aquí pintada de gris, la fórmula sería que el volumen total va a ser igual a la contribución de las tres figuras que hemos dicho. Vamos a tener que calcular el volumen de ese prisma triangular, le voy a tener que sumar el volumen del ortoedro y le vamos a tener que sumar el volumen del cilindro, pero como solo es medio cilindro tendremos que dividirlo entre 2. Para calcular el volumen del prisma tendremos que calcular cuál es el área de la base para multiplicarlo por la altura. Y mirad,
tenemos la base que son 4 centímetros, pero a la hora de calcular la altura, voy a llamarla X, no la sabemos, pero podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo que estoy rayando de verde. Estos 6 centímetros sería este lado que tenemos aquí. ¿Dónde tenemos el valor de la hipotenusa de este triángulo? Mirad, lo tenemos ahí, ¿vale? 5 centímetros, porque 5 centímetros es esta línea que tenéis ahí detrás, que es la misma que tenemos aquí. Luego la hipotenusa de este triángulo mide 5 centímetros. Eso quiere decir que, aplicando el teorema de Pitágoras, el valor que estoy buscando para calcular el área, x al cuadrado, va a ser igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto va a ser despejando la x, la raíz cuadrada de 25 menos 16, que es la raíz de 9, y esto es igual a 3 centímetros. Luego ya sabemos que este valor de x es 3 centímetros y ya podemos calcular el volumen del prisma. El volumen del prisma va a ser igual a el área de la base, que es nuestro triángulo, 4 por 3 dividido entre 2. Este es el área que tiene la base del prisma triangular por la altura del prisma. Y el prisma, la altura que tiene es 6 centímetros. Recordad que este prisma está tumbado, no está apoyado en la base, lo hemos tumbado. Esto va a ser por 6. Esto es igual a 4 por 3 es 12, dividido entre 2 a 6, por 6, 36 centímetros cúbicos. Calculando ahora el volumen del ortoedro, tenemos todos los datos, porque mirad, el ortoedro, esta parte de aquí, que sería esta de aquí, sería 10 centímetros. Esta altura va a ser la que acabamos de calcular con Pitágoras, luego esto va a valer 3 centímetros y esta profundidad de aquí nos la están dando de dato, que hemos dicho que esa profundidad de ahí son los 6 centímetros. Y el volumen del ortoedro va a ser el área de la base, que es este rectángulo. Voy a tener que multiplicar 10 por 6 y ahora multiplicarlo por la altura, que la altura son los 3 centímetros. Esto nos va a dar en total 180 centímetros cúbicos. Y por último vamos a calcular, lo voy a poner de color rojo, el volumen del cilindro, pero lo vamos a tener que dividir entre 2 porque es medio cilindro solamente. El área de la base de un cilindro hemos dicho que es pi por r al cuadrado. Y la pregunta es ahora, ¿vale? ¿Y cuánto vale el radio de nuestro cilindro? Mirad qué fácil. Si en vez de mirarlo dibujado así, lo veo en vertical, esto que estoy marcando aquí de rojito, eso es el diámetro del cilindro. Y el diámetro del cilindro, mirad que coincide con los 3 centímetros que he calculado al hacer Pitágoras. Y un diámetro son 2 radios. Luego, ¿cuánto va a medir el radio del cilindro? La mitad de 3. Va a ser 1,5, que lo elevo al cuadrado. Este sería el área de la base. Por la altura. ¿Cuál es la altura de nuestro cilindro? La altura del cilindro es esta que estoy pintando ahora de amarillo, que nos lo daban de dato, que son los 6 centímetros. Pero sabemos que lo tenemos que dividir entre 2 porque solamente aparece medio cilindro. Haciendo esta operación se obtiene como resultado 21,20 centímetros cúbicos. Y para terminar el ejercicio nos quedaría tomar la aportación de los 3 volúmenes y realizar la suma, porque ya hemos dicho que el volumen total es el del prisma más el ortoedro más la mitad del cilindro. La suma de estos 3 nos va a dar un total de 237,2 centímetros cúbicos. El volumen total de la figura que vemos sombreada en gris sería 237,2 centímetros cúbicos. Para poder calcular el volumen de esta otra figura, lo vamos a descomponer en 3 partes. La primera parte es la que estoy marcando de amarillo, que se corresponde con un cubo. Y a la hora de calcular el volumen del cubo, tendremos que hacer el área de la base multiplicada por la altura. Al tratarse de un cubo, los 3 lados
van a medir lo mismo. Esto van a ser 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Luego el volumen ya vemos que lo vamos a calcular de esta zona amarilla como 10 por 10 por 10. La segunda figura que observamos aquí, que está tumbada, sería un cilindro, que lo tenemos aquí. Y el volumen del cilindro va a ser el área de la base multiplicado por la altura. El área de la base ya sabéis que es pi por el radio al cuadrado y multiplicado por la altura del cilindro. Y la tercera figura que vamos a tener que añadir en la composición, que la estoy rayando de rojo, sería el cono. A la hora de calcular el volumen del cono, nos faltaría un dato, porque este 5 centímetros sería la generatriz, no es la altura. Tendremos que calcular cuánto va a valer la altura del cono. Para calcular la altura del cono vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo que acabo de rayar de azul. Y esta parte de aquí debajo, que sería el radio de la base, mirad que nos lo están dando de dato. El radio de la base van a ser 2 centímetros. Y la altura se corresponde con uno de los catetos al hacer el teorema de Pitágoras. Luego vamos a tener que esa altura del cono, voy a llamarla h de altura, va a ser igual a 5h al cuadrado, va a ser igual a 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Luego h va a ser igual a la raíz de 25 menos 4, que es la raíz de 21, y esto nos va a salir con la calculadora 4,58 centímetros. Una vez que ya tenemos la altura, ya podemos calcular cuál va a ser el volumen del cono. El volumen del cono va a ser igual a el área de la base, que es una circunferencia. Luego el área va a ser pi por el radio, que es 2, al cuadrado, multiplicado por la altura que acabamos de calcular aplicando Pitágoras. 4,58 y dividido entre 3. Esto nos da como resultado 19,17 centímetros cúbicos. El siguiente paso es calcular el volumen del cilindro, que va a ser el área de la base. La base es el círculo, luego el área de la base es pi por r al cuadrado, pi por 2 al cuadrado, y multiplicado por la altura. Esta altura, mirad que es este valor de 15, porque en la figura gris está tumbado ese cilindro. Multiplicamos por 15 y el resultado nos da 188,4 centímetros cúbicos. Y para terminar, calculamos el volumen del cubo. Este cubo nos dan el dato aquí, que lo estoy marcando de amarillo, tiene de lado 10 centímetros. Luego habrá que multiplicar 10 por 10, que sería el área de la base, y por otros 10, que sería la altura. 10 por 10 por 10, que esto da como resultado 1000 centímetros cúbicos. Nos queda, para terminar el problema, sumar la contribución de los tres volúmenes. Si hacemos ahora la suma de todo esto, obtenemos que la suma es 1207,57 centímetros cúbicos. Este sería el resultado final del volumen de la figura que tenemos ahí de color gris. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.